Cuando el juez Rodríguez ordenó a los oficiales hacer arrodillar a una mujer latina en pleno tribunal, nadie imaginó que aquel acto de aparente humillación ocultaba una lección sobre ética, obediencia y los límites del poder que cambiaría para siempre al sistema judicial. La sala del Tribunal número 7 del Condado de Valencia estaba abarrotada ese lunes por la mañana. El aire acondicionado apenas podía con el calor que emanaba de los cuerpos nerviosos, esperando su turno para comparecer ante el temido juez Rodríguez, conocido por su mano dura y sus sentencias ejemplares. Entre la multitud destacaba una mujer, latina de unos 35 años, Elena Suárez, vestida con sencillez pero pulcritud. Su rostro reflejaba una dignidad que contrastaba con la ansiedad que seguramente sentía por dentro. Los oficiales de policía flanqueaban la sala, sus uniformes impecables y sus expresiones impasibles. El murmullo constante de conversaciones, en voz baja, se interrumpió cuando el alguacil anunció la entrada del juez. «Todos de pie», ordenó con voz potente mientras el juez Rodríguez, un hombre de unos 60 años, cabello canoso y mirada severa, tomaba asiento en su estrado. Caso número 247. Elena Suárez, acusada de desacato al tribunal por incumplimiento de comparecencia, anunció el secretario judicial, mientras Elena avanzaba hacia el frente de la sala con pasos inseguros pero determinados. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El juez Rodríguez examinó el expediente frente a él, sin levantar la mirada. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando finalmente alzó los ojos para mirar a Elena, su expresión se endureció aún más. «Señora Suárez, ¿sabe usted por qué está aquí hoy?», preguntó con una voz fría que resonó en toda la sala. Elena, con la voz ligeramente temblorosa, pero clara, respondió: «Sí, señor juez, por no haber asistido a la audiencia del mes pasado». El juez golpeó su mazo contra la superficie de madera, haciendo que varios espectadores se sobresaltaran. No solo no se presentó, sino que ignoró 3 citaciones consecutivas del tribunal. ¿Considera usted que las leyes de este país son opcionales, señora Suárez? La tensión en la sala aumentó cuando Elena intentó explicar. «Su señoría, mi hijo estaba gravemente enfermo en el hospital y yo…» «Silencio», interrumpió el juez. «Las excusas no tienen lugar en mi tribunal. La ley es clara y debe ser respetada por todos, sin excepciones». El juez Rodríguez se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos fijos en Elena como un depredador observando a su presa. Los presentes contuvieron la respiración, anticipando lo que vendría. «Oficiales», llamó el juez con voz serena pero autoritaria, «hagan que la señora Suárez se arrodille frente al tribunal». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los 2 oficiales que flanqueaban a Elena se miraron brevemente, dudando por un segundo antes de acercarse a ella. La abogada defensora de oficio asignada a Elena se puso de pie inmediatamente. «Protesto, su señoría. Esto es completamente inapropiado y viola los derechos de mi cliente», exclamó la abogada, una joven mujer que apenas había comenzado su carrera. «Protesta denegada», respondió el juez sin inmutarse. «Oficiales, procedan». Con evidente incomodidad, pero obedeciendo órdenes, los oficiales indicaron a Elena que debía arrodillarse. La sala quedó en completo silencio mientras Elena, con lágrimas contenidas en los ojos pero la cabeza en alto, lentamente se arrodilló en el suelo frío del tribunal. Durante 5 minutos interminables, Elena permaneció arrodillada frente al estrado del juez. Algunas personas en la audiencia desviaron la mirada, incapaces de presenciar tal humillación. Otros observaban con indignación creciente. Los reporteros presentes tomaban notas furiosamente, sabiendo que estaban presenciando un momento que generaría titulares y controversia. El juez Rodríguez permaneció impasible, revisando documentos como si nada extraordinario estuviera ocurriendo en su sala. Los segundos pasaban con dolorosa lentitud mientras Elena mantenía su posición. El dolor físico en sus rodillas
mezclándose con la humillación pública que estaba soportando. La abogada de Elena intentó nuevamente intervenir. Su señoría, insisto en que esto constituye un trato degradante e inhumano. Le ruego que permita a mi cliente ponerse de pie. El juez levantó la mirada de sus documentos, su expresión inescrutable. Paciencia, licenciada. La justicia tiene sus tiempos. Exactamente 5 minutos después de dar la orden, el juez Rodríguez se puso de pie, algo inusual durante una sesión. La sala entera contuvo la respiración. Entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, descendió de su estrado y caminó hacia Elena. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes estupefactos. El juez Rodríguez, el hombre conocido por su severidad implacable, se arrodilló junto a Elena en el suelo del tribunal. «Levántese, señora Suárez», dijo con voz clara pero suave. «Por favor, póngase de pie». Confundida, Elena se incorporó, lentamente ayudada por su abogada. El juez también se puso de pie enfrentando ahora no solo a Elena sino a toda la sala. «Lo que acaban de presenciar», anunció con voz firme, «es una demostración de lo que significa la humillación pública y la degradación de la dignidad humana. He violado deliberadamente los principios más básicos de nuestro sistema judicial para mostrarles una lección importante. Señores y señoras del tribunal», continuó el juez mientras regresaba a su estrado, «hoy no estamos juzgando a la señora Suárez, hoy estamos evaluando a los oficiales de este tribunal y a mí mismo». La confusión era palpable en la sala. Los oficiales de policía se miraban entre sí, desconcierto evidente en sus rostros. Los reporteros escribían frenéticamente, intentando capturar cada palabra. «Oficiales González y Martínez», dijo el juez dirigiéndose a los policías que habían obligado a Elena a arrodillarse. «Ustedes recibieron una orden claramente ilegal e inhumana de mi parte. Una orden que violaba los derechos constitucionales, básicos de la señora Suárez y todos los principios éticos de nuestra profesión». El juez hizo una pausa, mirando directamente a cada uno de los oficiales. Y sin embargo, la obedecieron sin cuestionarla. El silencio en la sala era absoluto mientras el juez continuaba su discurso. La señora Suárez es una actriz, contratada por este tribunal, como parte de un ejercicio programado para evaluar el cumplimiento de los protocolos éticos en situaciones de abuso de autoridad. Los oficiales González y Martínez han fallado esta prueba y serán suspendidos temporalmente para recibir capacitación adicional sobre derechos humanos y límites constitucionales de la autoridad. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala como fuego en pasto seco. Elena, ahora revelada como actriz, mostraba una expresión serena pero seria. «Ningún oficial de la ley», continuó el juez con voz potente, «debe obedecer una orden que claramente viola los derechos humanos de un ciudadano, incluso si esa orden proviene de una figura de autoridad como un juez. La historia nos ha enseñado repetidamente los horrores que pueden surgir cuando las personas siguen órdenes inmorales sin cuestionarlas. Al día siguiente, los titulares en todos los periódicos y noticieros del país destacaban el inusual método del juez Rodríguez para poner a prueba el sistema. Las redes sociales ardían con debates sobre ética judicial, obediencia a la autoridad y derechos civiles. Juez ordena a policías hacer arrodillar a la tina en el tribunal. 5 minutos después, quedan impactados con su lección sobre abuso de autoridad. Rezaba el titular principal de El Universal. Entrevistas con especialistas en derecho constitucional, psicólogos sociales y activistas de derechos civiles llenaban los programas de opinión. Algunos alababan el método poco ortodoxo pero efectivo del juez para evidenciar un problema sistémico. Otros criticaban que hubiera usado métodos cuestionables para enseñar una lección sobre métodos cuestionables. Una semana después del incidente, el Consejo de la Judicatura convocó una sesión especial para discutir las acciones del juez Rodríguez. La sala estaba repleta de medios de comunicación y observadores legales, todos anticipando un enfrentamiento entre conservadores judiciales y reformistas.
El juez Rodríguez entró con paso firme, vestido con su toga negra, su expresión tan serena como siempre. Tomó asiento frente al panel de jueces y funcionarios que evaluarían su conducta. Juez Miguel Rodríguez, comenzó la presidenta del Consejo. Sus acciones han generado un debate nacional sobre los métodos de formación y evaluación de nuestras fuerzas de seguridad dentro del sistema judicial. Aunque sus intenciones puedan haber sido nobles, muchos cuestionan si los medios justifican el fin. El juez Rodríguez asintió respetuosamente antes de responder. Honorable Consejo, en 30 años de carrera judicial, he visto cómo buenos oficiales siguen órdenes cuestionables por miedo o por una mal entendida lealtad institucional. Mi demostración fue extrema, lo reconozco, pero necesaria. Acepto cualquier consecuencia disciplinaria que este Consejo considere apropiada. 6 meses habían transcurrido desde aquel día que transformó para siempre la percepción pública del sistema judicial en México. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales del Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho, donde más de 500 estudiantes, profesores, jueces y personalidades del ámbito legal se habían congregado para la inauguración del Centro de Ética Judicial y Derechos Humanos Miguel Rodríguez. El nombre del centro honraba al hombre que, con un acto controversial pero valiente, había despertado la conciencia nacional sobre las dinámicas de poder dentro de las salas de justicia. El juez Rodríguez, ahora convertido en una figura casi mítica dentro del sistema judicial mexicano, observaba desde la primera fila del auditorio. Su semblante sereno contrastaba con la energía que emanaba del lugar. A sus 61 años, sus arrugas se habían profundizado, pero su mirada mantenía el mismo fuego que lo había llevado a orquestar aquella lección 6 meses atrás. Vestido con un traje gris oscuro, en lugar de su habitual toga negra, parecía simultáneamente más accesible y más imponente. A su lado, Elena Martínez, la actriz que había interpretado a la falsa acusada, revisaba sus notas para la conferencia inaugural que estaban a punto de ofrecer juntos. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia se acercó al podio central para inaugurar el evento. El silencio se hizo inmediato en la sala. «Estamos aquí reunidos», comenzó con voz clara y potente, «para conmemorar un momento que, aunque controversial en sus métodos, ha resultado ser transformador en sus efectos. Hace 6 meses, el juez Miguel Rodríguez puso un espejo frente a nuestro sistema judicial y nos obligó a todos a mirar nuestro reflejo, por incómodo que resultara. En las primeras filas, varios de los jueces que habían formado parte del Consejo de la Judicatura que evaluó la conducta de Rodríguez se movían incómodos en sus asientos. El juez Rodríguez había recibido una amonestación formal, sí, pero también había recibido algo inusual: el reconocimiento público de que su acción, aunque extrema, había servido como catalizador para un cambio necesario. La división en el Consejo había sido evidente durante las deliberaciones. Los más tradicionalistas argumentaban que Rodríguez había violado la dignidad del tribunal. Los reformistas defendían que precisamente había pretendido defenderla en su sentido más profundo. El caso del juez Rodríguez, continuó la presidenta, nos ha enfrentado a una paradoja. ¿Cómo enseñar sobre abuso de autoridad sin rozar, aunque sea pedagógicamente, los límites de ese mismo abuso? ¿Cómo demostrar la importancia de cuestionar órdenes injustas sin dar primero una orden cuestionable? No tengo respuestas definitivas para estas preguntas, pero sí tengo la certeza de que el debate que han generado nos está haciendo mejores como institución. Las cámaras de televisión transmitían en vivo el evento para todo el país. En mientras los 6 meses transcurridos, el caso Rodríguez había inspirado 2 documentales, un libro de análisis jurídico que se había convertido en bestseller, y numerosos artículos académicos que diseccionaban los aspectos éticos, legales y psicológicos del incidente. En las redes sociales, los hashtags Juez Rodríguez y Paró la lección seguían siendo tendencia cada vez que surgía alguna noticia sobre abuso de autoridad o resistencia ética frente al poder. Cuando el juez Rodríguez fue invitado al podio, la
audiencia se puso de pie. Algunos lo hacían por genuina admiración, otros por cortesía institucional, y unos pocos, principalmente aquellos jueces que habían criticado duramente sus métodos, por simple protocolo. El aplauso, sin embargo, fue unánime y prolongado. Rodríguez levantó la mano con humildad para detenerlo y comenzó su discurso sin grandilocuencia. Cuando me arrodillé junto a Elena aquel día en mi tribunal, dijo con voz clara pero emocionada, no lo hice por buscar notoriedad o generar controversia. Lo hice porque sentía que estábamos perdiendo algo fundamental en nuestro sistema judicial: la capacidad de reconocer en cada persona que entra a una sala de tribunal la misma dignidad humana que reclamamos para nosotros mismos. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso aquellos que habían sido críticos con sus métodos reconocían la sinceridad de sus palabras. En la pantalla gigante detrás de él, comenzaron a proyectarse imágenes del programa de formación ética que había implementado en su distrito judicial, ahora replicado en 17 estados de la República. El programa que hoy presentamos, continuó, no busca crear jueces y oficiales perfectos. Tal cosa no existe. Busca crear servidores públicos conscientes de que el poder que les ha sido conferido viene con una responsabilidad proporcional. Un juez no es más que un ciudadano al que la sociedad ha confiado la sagrada tarea de equilibrar la balanza de la justicia. Un oficial de la Corte no es más que un ciudadano al que se le ha pedido que proteja ese equilibrio. Ninguno está por encima de la ley que juramos defender. En las filas centrales del auditorio se encontraban los oficiales González y Martínez, quienes habían obligado a Elena a arrodillarse siguiendo las órdenes del juez. Su historia también había dado un giro inesperado. Tras cumplir su suspensión y completar la formación adicional sobre derechos humanos, ambos se habían convertido en instructores del nuevo programa, compartiendo con honestidad su experiencia sobre cómo habían fallado en distinguir entre obediencia y complicidad. Su testimonio había resultado especialmente poderoso entre los cadetes de la Academia de Policía, donde ahora daban conferencias regularmente. Errar es humano, dijo el juez Rodríguez mirando directamente a los dos oficiales, pero reconocer nuestros errores y aprender de ellos es lo que nos permite crecer como profesionales y como sociedad. Los oficiales González y Martínez han demostrado una integridad extraordinaria al convertir un momento de fracaso ético en una oportunidad para el crecimiento colectivo. Los oficiales asintieron con solemnidad, visiblemente emocionados. Para ellos el camino no había sido fácil. Al principio habían sentido que el juez los había utilizado como peones en su demostración, exponiéndolos al escarnio público. La rabia inicial dio paso a una profunda reflexión sobre su papel en el sistema judicial y sobre los límites morales de la obediencia. Eventualmente, comprendieron que habían sido parte de algo mayor que ellos mismos, un momento catártico. Para un sistema que necesitaba reevaluarse, Elena Martínez fue la siguiente en tomar la palabra. Su transformación también había sido notable. De actriz contratada para un ejercicio puntual había pasado a convertirse en una respetada consultora en programas de formación judicial. Su perspectiva única, habiendo experimentado personalmente la humillación ordenada por el juez, aunque fuera en un contexto controlado, aportaba una dimensión emocional irreemplazable a las discusiones sobre dignidad en los tribunales. Cuando me arrodillé ante el juez Rodríguez aquel día, comenzó Elena, sentí algo que nunca olvidaré. La absoluta vulnerabilidad de quien está a merced de un poder que no puede cuestionar. Y aunque yo sabía que todo era parte de un ejercicio, las miradas de lástima, vergüenza y indignación en los rostros de quienes presenciaban la escena eran absolutamente reales. El auditorio escuchaba en completo silencio. La potencia de su testimonio radicaba precisamente en que había experimentado en carne propia aquello sobre lo que tantos expertos teorizaban desde la distancia. Ese momento me conectó con algo más profundo que mi papel como actriz, continuó. Me conectó con las miles de personas que cada día entran a un tribunal sintiéndose pequeñas, asustadas, sin comprender plenamente el sistema que está a punto de juzgarlas.
Personas para quienes una sala de tribunal no representa justicia sino intimidación, no representa protección sino amenaza. Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de varios de los presentes, incluyendo a algunos de los jueces más veteranos, que habían sido inicialmente críticos con el espectáculo del juez Rodríguez, como lo habían calificado en su momento. La presentación continuó con datos concretos sobre los cambios implementados en el sistema judicial a raíz del incidente. En 6 meses, más de 2.000 funcionarios judiciales habían pasado por el programa de formación ética. Se habían establecido protocolos claros sobre cómo proceder cuando un superior daba una orden que podía violar los derechos fundamentales de un ciudadano. Se había creado una comisión independiente que evaluaba periódicamente el trato digno en las salas de tribunal, con observadores anónimos que monitoreaban aleatoriamente las sesiones. Pero quizás el cambio más significativo, explicó la coordinadora del nuevo centro, era cultural. Hemos visto un aumento del 47% en los reportes internos de conductas cuestionables por parte de jueces y oficiales, señaló. Esto no significa necesariamente que haya más conductas inapropiadas que antes, sino que existe ahora una mayor disposición a señalarlas. El miedo a cuestionar la autoridad está siendo gradualmente reemplazado por la comprensión de que la verdadera lealtad institucional está en mantener los más altos estándares éticos. Las estadísticas proyectadas mostraban también una mejora en la percepción pública del sistema judicial, tradicionalmente una de las instituciones con menor confianza ciudadana en México. No era una transformación radical. Décadas de desconfianza no se revertían en 6 meses. Pero las encuestas mostraban una tendencia positiva, especialmente entre aquellos ciudadanos que habían tenido contacto directo con los tribunales en los últimos meses. Hacia el final del evento, un panel de expertos internacionales discutió cómo la metodología Rodríguez, como ya se le conocía, estaba siendo adaptada en otros países latinoamericanos. Representantes de Argentina, Colombia y Chile compartieron sus experiencias implementando programas similares, adaptados a sus contextos locales, pero manteniendo el principio fundamental. La ética judicial no puede enseñarse solo con teoría. Requiere confrontar a los funcionarios con dilemas morales, concretos que cuestionen sus automatismos y lealtades. El cierre del evento correspondió nuevamente al juez Rodríguez, visiblemente emocionado, pero manteniendo la compostura que lo caracterizaba, se dirigió por última vez a la audiencia. Hace 6 meses, cuando me arrodillé en mi tribunal junto a Elena, no sabía si estaría sacrificando 30 años de carrera judicial en un solo acto. No sabía si sería recordado como un juez que perdió la cordura o como alguien que tuvo el valor de cuestionar un sistema desde dentro. No busqué ser un héroe ni un mártir. Simplemente sentí que debía ser fiel a mi conciencia y a los ideales de justicia que me llevaron a vestir la toga por primera vez. La cámara captó a varios de sus colegas asintiendo con expresiones de profundo respeto. El legado de aquel día no me pertenece a mí, continuó. Pertenece a cada juez que ahora se pregunta si sus decisiones respetan verdaderamente la dignidad humana de quienes comparecen ante él. Pertenece a cada oficial que encuentra el valor para decir no cuando una orden viola los derechos fundamentales de un ciudadano. Pertenece a cada estudiante de derecho que comprende que la ley no es solo un conjunto de normas a memorizar, sino un instrumento vivo para la protección de la dignidad humana. El juez Rodríguez hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Su mano temblaba ligeramente, algo inusual en un hombre conocido por su temple inquebrantable. Y si me permiten una reflexión personal, añadió con voz más suave, este legado pertenece también a mi padre, un humilde campesino que fue humillado en un tribunal hace 40 años por no poder pagar un abogado, y que me dijo con lágrimas en los ojos, «Hijo, estudia para que nadie pueda hacerte arrodillar solo porque tiene más poder que tú». Papá, hoy entiendo que la verdadera lección no era evitar arrodillarme, sino comprender que a veces, arrodillarse voluntariamente junto al vulnerable es el acto más digno que puede realizar alguien con poder.
El auditorio completo se puso de pie, esta vez en un aplauso genuinamente unánime. Las cámaras captaron el momento para la posteridad, mientras el juez Rodríguez, el hombre que había sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano con un solo acto, se retiraba del escenario con la misma humildad con la que había entrado, pero dejando tras de sí una huella imborrable en la conciencia colectiva del país. Al día siguiente, los titulares en los periódicos nacionales reconocían el momento histórico, el legado del juez que se arrodilló, 6 meses de transformación judicial, anunciaba el Universal en su portada. La imagen que acompañaba el titular mostraba al juez Rodríguez y a Elena Martínez, de pie y con las manos entrelazadas en 1900 alto, un símbolo poderoso de cómo un acto de aparente humillación se había transformado en un emblema de dignidad y reforma. El caso del juez Rodríguez había pasado ya a los libros de texto de las facultades de Derecho. Su nombre se mencionaba en la misma categoría que otros grandes reformadores del sistema judicial mexicano. Pero quizás su mayor legado residía en algo menos tangible, en cómo había cambiado la percepción de lo que significaba la verdadera autoridad moral en un tribunal. Como él mismo había dicho en su discurso final, la justicia no es solo aplicar la ley, es hacerlo con humanidad. Y la verdadera autoridad no viene del poder para dar órdenes, sino de la sabiduría para saber cuándo una orden no debe ser dada ni obedecida. Ese día en mi tribunal todos fuimos jueces y todos fuimos juzgados. Y esa es quizás la lección más importante que podemos aprender.